Hola chicos, vamos a ver el tema de fracciones parciales. Es un tema muy importante porque lo vamos a ocupar desde ahorita y hasta cuarto semestre, cuando usted vea ecuaciones diferenciales. Fracciones parciales es un tema muy importante que quiero empezar a ver ahorita, que ustedes están en receso académico, para que lo tengan como una tarea de vacaciones, que al final de cuentas, como quiera, se iba a quedar con esa tarea. Entonces, solamente fracciones parciales es lo que tenemos que tener contemplado, ya visto, entendido y resuelto. Así es que vamos a empezar. Yo les había mandado una hojita para que ustedes vean. En esta hojita yo lo único que voy a hacer es volver a escribirlo, pero se los voy a explicar. ¿Cómo empiezan las fracciones parciales? Nosotros tenemos, por ejemplo, algo muy importante. 2 sobre x más 3 más 5 sobre x menos 2. Nosotros tenemos estas fracciones propias. Lo que yo quiero que vean ustedes es que si yo las sumo, acuérdense que al sumarlas nos queda x más 3, x menos 2 como el mínimo común múltiplo, y entonces nos quedaría aquí 2 por x menos 2 más 5 por x más 3. En este caso nos quedarían 2x menos 4 más 5x más 15 entre x más 3, x menos 2. La suma sería 7x más 11 entre x más 3 y x menos 2. Esta es una fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? Porque el grado del numerador es menor al grado del denominador. Si ustedes se dan cuenta, el grado del denominador es cuadrática. Entonces tenemos 7x más 11 sobre, recuerden cómo se multiplican, x cuadrada, la suma más x y la multiplicación menos 6. ¿Qué son fracciones parciales? Fracciones parciales es que a ti te dan esta fracción y tú tienes que encontrar esta fracción. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Tú ya sabes sumar fracciones, pero ahora el problema es que tú tienes esta fracción y quieres que tú la separes en fracciones parciales, así se llama. Esa es la idea. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a explicar el método de solución. El procedimiento para descomponer una fracción se le llama fracciones parciales. Los pasos para resolver es lo que ustedes tienen en su libreta y yo solo lo estoy leyendo. Número 1, que tengas una fracción propia. A ver, voy a borrar esto para poder escribir los pasos. Yo como quiera voy a seguir borrando porque aquí no cabe, pero usted ahí lo va a tener. Paso número 1. Importante, que tengas una fracción propia. Es el primer paso. ¿Qué es una fracción propia? Que el grado del numerador sea menor al grado del denominador. La que nosotros teníamos era una fracción propia, ahí la habíamos puesto nosotros como un ejemplo. Era 7x más 11 sobre x más 3 y x más menos 2. Otra fracción propia puede ser x cuadrada más 1 entre x cúbica más 2x cuadrada más x más 3. Es una fracción propia. Otra fracción propia es x más 3 sobre x
cúbica más 1. Lo único que tienes que ver es que el grado del numerador sea menor al grado del denominador. Es el primer paso, que tengas una fracción propia. Paso número 2. Bueno, ¿qué pasa si tienes una fracción impropia? Es aquí mismo, antes del paso número 2. Si tienes una fracción impropia, es decir, que el numerador sea mayor o igual del denominador, si tienes una fracción impropia, entonces, o sea, n es mayor o igual. El numerador es mayor o igual al denominador, o sea, el grado. Entonces tienes que dividir. Pero dividir ya lo sabemos porque lo hicimos en nuestro primer examen parcial. Hay que dividir y al momento de dividir te queda aquí el número entero más una fracción propia. Y a esta la descompones en fracciones parciales. Esa es la idea. Ahora sí, paso número 2. Una vez que tienes una fracción propia, lo que hay que hacer es factorizar. Factorizar el denominador y separar en fracciones parciales. Y factorizar, ya sabemos. Y separar en fracciones parciales. Eso es bien interesante. El paso número 2 es lo más emocionante que viene en este tema. No es lo más emocionante, es muy fácil, pero es lo más importante. Tienes que factorizar correctamente y separar correctamente. A partir de ahí empieza nuestro problema. Vamos a escribir algunos casos que podríamos tener nosotros al momento de separar nuestras fracciones parciales y factorizar. Voy a borrar aquí para tenerlo todo en una sola hojita. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a escribir aquí el paso número 2. Factorizar, denominador, y separar en fracciones parciales. Separar el denominador, factorizar el denominador y separar en fracciones parciales. Ese es el paso número 2. ¿Qué casos tenemos cuando nosotros factorizamos el denominador? Y ahí vienen los casos. Caso 1. Que tengas puros factores lineales. Es el primer caso, que tengas puros factores lineales. Como, haz de cuenta, en el numerador no importa lo que tengas. Pero abajo tienes, por ejemplo, x menos 2 o x más 3. A ver, ¿qué números pusieron ahí en su x menos a, x más b o x menos c? Entonces vamos a poner aquí para que tener igual la explicación con lo que les mandé. X menos a, x más b y x menos c. Cuando todos los factores son lineales, entonces se separa con una constante y un factor lineal. La constante b y un factor lineal y la constante c y un factor lineal. Así se separa, factores lineales. ¿Sí? Caso número 2.
cuando tienes factores lineales repetidos. ¿Qué significan factores lineales repetidos? A ver, vamos a ver qué ponemos aquí en el ejemplo. X menos a y todo al cuadrado. O x más b y todo al cubo. Arriba igual no importa lo que haya en el numerador. Hay un 2, un 3, un 5, 5x, lo que sea ahí arriba. Lo que nos interesa es el denominador. Entonces, ¿cómo vamos a separar esto? Ponga mucha atención. A sobre x menos a, b sobre x menos a al cuadrado, c sobre x más b, d sobre x más b al cuadrado y e sobre x más b al cubo. Si hubiera x más b a la 4, entonces más a veces de f sobre x más b a la 4. Y así le sigues por todos los factores lineales que he repetido. Aquí voy a poner una nota y esa nota la ponen ustedes también ahí en su libreta como una nota. A veces tenemos nosotros, a ver, vamos a agitar esto de aquí y esto de acá, algo sobre, no sé, x cuadrada, x menos 3. Entonces esto es a sobre x, b sobre x cuadrada y c sobre x menos 3. ¿Sí? Es un factor lineal que está repetido porque está al cuadrado. Esa es una nota muy buena porque regularmente los alumnos de pronto aparecen este tipo de cosas y no saben cómo separarlo, pero es simple. A para la x, b para la cuadrática y así. Si aquí fuera el cubo, a para a sobre x más b sobre x cuadrada más c sobre x al cubo. En el caso 3, que son los factores cuadráticos irreducibles, que no puedes factorizar, tendremos nosotros como ejemplo un factor cuadrático que no se puede factorizar, x cuadrada más 1, otro, el de siempre, el básico, x cuadrada más x más 1, no se pueden factorizar en factores lineales, por lo tanto vas a escribir arriba un factor lineal y la cuadrática irreducible. Cx más d entre x cuadrada más x más 1. De eso se trata. Si tienes un factor cuadrático que no puedes factorizar, pues arriba pones un factor lineal. Ahora, el caso número 4, no sé si aparezca ahí en su libro, en su libreta, si lo haya apuntado, pero es una combinación de todo. En esta combinación de todo vamos a escribir unos ejemplos. Por ejemplo, 2 sobre x cuadrada, x menos 3. ¿Cómo lo separaríamos? A sobre x, b sobre x cuadrada, c sobre x menos 3. Otro ejemplo. 3x más 1 sobre x, x cuadrada más 4. ¿Cómo lo separarías? A sobre x, porque es un factor lineal, y esta es un factor cuadrático que no puedes factorizar. Bx más c sobre x cuadrada más 4. Otro ejemplo. 6x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado por x menos 4. Entonces, puedes poner primero el factor lineal y luego los cuadráticos, bx más c sobre x cuadrada más 1,
de x más c sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Sí me explico? Si tienes factores lineales, tienes que escribir constantes arriba. Un lineal al cuadrado. Lineal. Si tienes una función que está al cuadrado que no puedes factorizar, entonces tienes que escribir bx más c. Nunca vas a tener una función más grande que un cuadrática, porque cuando tienes una cúbica, siempre puedes factorizarla en una lineal y una cuadrática. Siempre. Entonces, a lo más que puedes tener es una función cuadrática que no puedes factorizar y arriba pones una lineal. Una cuadrática que no puedes factorizar y está repetida. Entonces se ponen estas dos. Es esto. Y último ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 6x sobre x cuadrada, x menos 3 al cuadrado y x cuadrada más 4, vamos a poner otro número, siempre ponemos los mismos. X cuadrada más 16. ¿Cómo lo separan? A sobre x, b sobre x cuadrada, c sobre x menos 3, d sobre x menos 3 al cuadrado, e x más f sobre x cuadrada más 16, porque esta cuadrática no la puedes factorizar. Hasta ahorita te he dado yo siempre factores en el denominador que ya están factorizados, pero en realidad no van a estar factorizados. Usted los tiene que factorizar y luego separar. El paso número 2, por eso le digo que es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a factorizar, que es del parcial 1, y luego separar, que es del parcial 2, en fracciones parciales. ¿De acuerdo? Bien. Después de obtener el paso número 2, de factorizar el denominador y separar en fracciones parciales, el paso número 3 es resolver. Pero déjenme ver cómo lo escribimos aquí en la libreta. Vectores cuadráticos. Multiplicar todo por el denominador. Bien, el paso número 3 es resolver la ecuación. Bueno, vamos a poner la ecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? Vamos a multiplicar todo por el denominador. Eso es lo que vamos a hacer. El objetivo es encontrar el valor de las constantes. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de las constantes? Hay 3 formas. A multiplicar todo por el denominador te va a quedar, por ejemplo, siempre te va a quedar el numerador aquí y te va a quedar de este lado a por x más 3, por ejemplo, b por x menos 4, ¿sí? Entonces, vamos a escribir nosotros 3 pasos para poder resolver esto. Y eso es bien importante que lo siga usted en este orden. Número 1, por valores críticos.
¿Qué son los valores críticos? Ahí escribe usted, los valores críticos es lo que hace cero el denominador. Por cada valor crítico se encuentra el valor de una incógnita. Así es, valores críticos. Por ejemplo, esta, ¿qué valores críticos tiene? X igual a menos 3, porque si X vale menos 3, esto se hace 0. Y X igual a 4, porque si X vale 4, esto se hace 0. Entonces, por valores críticos es lo primero que vamos a usar. Número 2, hay otro método que se llama el método de coeficientes. Y el método de coeficientes lo vamos a utilizar siempre cuando se te acaban los valores críticos y te quedan más incógnitas. Y ahí tenía usted una nota que decía que el método de los coeficientes lo vas a usar cuando ya se te acaban los valores críticos y te quedan más incógnitas. Se recomienda solo con los coeficientes más altos. Con los ejemplos vamos a explicar esto. Cuando te queda solo una incógnita, o sea, ya utilizaste valores críticos, ya hiciste el método de coeficiente con el más alto, con los demás se hace un poquito difícil, entonces utilizas el método de sustitución. ¿Qué significa el método de sustitución? Pues sustituir un valor de X arbitrario, regularmente el más fácil. Si X vale 0, ¿cuánto vale la función? Y despejas la única variable que te falta, es decir, esta se recomienda cuando solo te falta encontrar una incógnita o una constante. Hay más métodos que podríamos utilizar, pero no los usamos. Regularmente con estos tres tenemos. Pero ojo, primero valores críticos. Todos los valores de X por los cuales el denominador se hace 0. Ahí está en la definición. Después el método de coeficientes, pero solo es conveniente con los coeficientes más altos, porque luego el problema se hace muy difícil. Si solamente te queda una incógnita por encontrar, o sea, no hemos encontrado una, entonces utilizamos el método de sustitución, no antes. Y ese es el orden. Primero este, luego este y por último el de sustitución. Bien, vamos a hacer un ejemplo para explicar esto, aunque todavía nos falta acomodar, escribir más pasos. El paso número 4 es una vez que ya encontró usted los valores de las constantes, entonces el paso número 4 sería sustituir. Paso 4. Sustituir. Empezar. Sabemos que A vale 2 y B vale 3, entonces lo sustituye. 2 entre X más 2 más 3 sobre X menos 5. ¿Sí me explico? Aquí se terminaría el problema cuando usted sustituye los valores de las constantes en la fracción que separaste. Bien, esa es la explicación de lo que usted escribió en su libro.